Buenos días. Este sexto número de Café con Letras está dedicado a la segunda parte de nuestra gran semana, la Semana del Lenguaje 2019. El profesor Rafael Alberto Barragán Gómez, el coordinador de esta semana, nos presentará las diversas actividades que tuvieron lugar durante el mes de mayo. Bienvenidos. Profesor Barragán, cuéntenos sobre la historia de la Semana del Lenguaje en la Escuela de Idiomas. La Semana del Lenguaje en la Escuela de Idiomas comienza en el año 2005, cuando por iniciativa de algunos colegas y estando en la dirección la profesora Edgar Mireya Uribe, decidimos crear un espacio para fortalecer la formación académica de los estudiantes más allá de las aulas de clase. Y entonces se ideó este encuentro en torno a la lengua, a las lenguas, posteriormente hacia el lenguaje, en donde integráramos las disciplinas que los estudiantes conocen o aprenden en su formación académica. Es para el 2005 cuando entonces se instituye esta semana, que se hizo regularmente durante un buen tiempo. Muy bien. ¿Qué actividades, aparte de las de la imagen, que ya tuvieron su Café con Letras 5, se llevaron a cabo durante la Semana del Lenguaje 2019? Hubo actividades académicas, conferencias principales, hubo a cargo de profesores de planta y de cátedra, hubo ponencias a cargo de estudiantes dentro de las actividades académicas, y conferencias dedicadas a los más diversos temas, literatura, imagen, lenguaje. Hubo conversatorios, por ejemplo, en el día dedicado al lenguaje de la música, hubo un conversatorio sobre el rock, la poesía en el rock, hubo presentación de grupos musicales, el cierre, tanto la apertura como el cierre, estuvieron amenizados con grupos musicales de estudiantes de la Escuela de Idiomas. También tuvimos encuentros con egresados de las dos licenciaturas que ya tienen egresados, la licenciatura en Español y Literatura y la licenciatura en Inglés. Hubo también un conversatorio de homenaje a Julio Cortázar. También tuvimos cineforos, 2 cineforos, una película polaca y una película mexicana. Tuvimos también un muy interesante conversatorio sobre el concepto de estructura en diversas disciplinas científicas, que gustó mucho. Y creo que la Semana del Lenguaje 2019 se caracterizó por su diversidad y por abordar diferentes temáticas de interés para los estudiantes. Bueno, ¿qué tal estuvo la asistencia del público? Y ya para terminar, cuéntenos una anécdota de la Semana del Lenguaje durante la historia de la Escuela de Idiomas. La asistencia fue mayoritaria. En realidad, el respaldo del profesorado y de los estudiantes fue notable, porque tanto el auditorio menor como el ágora estuvieron colmados de público en todas las actividades. Incluso una de las sugerencias que se nos hizo fue la de buscar la posibilidad de tener un auditorio más grande que el auditorio menor, porque en algunas circunstancias se quedaron por fuera estudiantes, dadas las dimensiones del menor, que no alberga o no tiene la misma capacidad del ágora para un público muy numeroso. Por ese lado nos sentimos muy satisfechos, porque la verdad la respuesta fue positiva, tanto del profesorado como del estudiantado. De anécdotas recuerdo mucho el año 2007, cuando hubo bastantes disturbios en la universidad, y justo uno de ellos comenzó el día que inaugurábamos la Semana del Lenguaje dedicada al lenguaje del cuerpo. Hubo papas bombas, hubo bastante agitación en la jornada de inauguración, lo que condujo al cierre de la universidad, pero afortunadamente, gracias al apoyo de la Alianza Francesa, de la profesora Amparo Caballero, nos prestó la sede de la Alianza Francesa de Bucaramanga, y allí culminamos las conferencias y todas las actividades que nos quedaban pendientes. Esa es una de las anécdotas más simpáticas, tal vez, porque tiene entre el drama y como lo humorístico de la situación, pero por fortuna ni siquiera esos acontecimientos nos impidieron realizarla. Así que creo que la Semana del Lenguaje sobrevivió a eso, y entonces sobrevivirá muchos años más, ¿no? Eso es lo que esperamos.
Bueno, ¿qué pienso de la literatura actual? Bien, hay muchos escritores colombianos que en estos momentos han inscrito su obra tanto en nuestra geografía, también han hecho textos literarios que suceden en otras geografías, como es el caso de Enrique Serrano, pero podríamos decir que luego del fenómeno Gabriel García Márquez sucede algo interesante con la literatura colombiana, y es que se ha dado por tocar una variedad de temas muy interesantes. Está el caso de Roberto Burgos Cantor con temas históricos, pero también con temas muy locales, como sucede con Lo Amador. Está el caso de Enrique Serrano, que ha decidido tocar un montón de literaturas extranjeras, paisajes, personajes, etcétera, etcétera. Otros autores que se han decidido por literatura policíaca, es decir, estamos en un momento en el que la literatura colombiana goza de una gran salud, en el sentido de que los autores han decidido han decidido trabajar un amplio abanico de temas. Mi literatura en particular ha decidido seguir una línea ribeiriana, si se quiere llamar de alguna manera, puesto que en muchos de los cuentos que he escrito, en los libros que he publicado, mis temas tratan temas muy cercanos a la obra de Julio Ramón Ribeiro, como son la soledad, los temas del barrio, la nostalgia, los primeros lugares en los que habitamos, y son temas que me interesan literariamente muchísimo, porque puedo recurrir a la memoria y crear un tipo de literatura en el que no tenga que hacer algunos de estos alardes técnicos que vemos en algunos otros autores, sino explorar y reconocerme y retratarme en esos textos. ¿Qué me ha aportado esa literatura a mí? En un primer momento creo que me ha aportado muchísimo en cuanto a la técnica, en la manera de presentar los textos. Hay algunas literaturas que tienen un corte muy cinematográfico, lo cual lleva a que las escenas sean muy rápidas, que pensemos en el hecho de cómo capturar al lector sin el afán de dejarlo allí páginas y páginas en alguna descripción, como sucede con la literatura clásica, y creo que estos son los aportes principales que han hecho esa literatura en mi obra. Bien, la profesora de Camirella va a hablarnos de la internacionalización en la Escuela de Idiomas, y de 11 a 12 la profesora Carolina Romero Saavedra nos va a presentar los semilleros de investigación en la Escuela de Idiomas. Camirella. Bueno, seguimos con esta semana del lenguaje. Agradezco a los profesores que se hacen presentes y a los estudiantes por respaldar esta iniciativa de los estudiantes, precisamente, y coordinada por el profesor Rafael Barragán. La internacionalización en toda universidad es uno de los pilares que se deben considerar para que los estudiantes, profesores, miembros de la comunidad académica puedan movilizarse. Cuando nosotros nos quedamos muy anclados a un solo espacio, se nos limita un poco la visión del mundo. Buenos días, pues ya que todos han mencionado lo del promedio, que es importante mantenerlo, pues me gustaría saber cuál es como el promedio así, para que uno de verdad tenga posibilidades de hacerlo, porque yo no entendí que el mínimo es 3.8, pero bueno, ¿cuántos no hay con 3.8? Entonces, para uno de verdad tener la posibilidad. Efectivamente, digamos, el programa requiere 3.5, ¿sí? Lo que sucede es que una cosa es los requisitos mínimos y otra cosa es competir para lograr los cupos. Ahora, competir para lograr los cupos depende de diversos factores. Depende de la universidad a la cual están aspirando, obviamente, y depende de qué tantos aspirantes hay, tanto en esa universidad, en ese programa y en toda la universidad, porque tenemos recursos limitados. Voilà. À l'université, on considère l'internationalisation comme une activité très importante. Même que la université, c'est une université départementale ou nationale, on a dans l'académie une production de connaissances que c'est plutôt internationale. Comme ça, on est intéressé à avoir un échange des étudiants, des profs, pas seulement pour l'académie, mais aussi pour la formation intégrale. C'est l'approche de la connaissance de la culture, de la langue et même de l'investigation, la recherche et la production et les projets internationaux. Gabriela Castro, soy estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y además soy, intérprete del clarinete en el grupo cultural de la universidad Expresión Musical WIS.
qué la música es un lenguaje muy importante? Es un lenguaje muy importante porque es un lenguaje universal. Es un lenguaje universal porque es un lenguaje que llega a todos los oyentes y es fácil de entender, es fácil de oír, es fácil de comprender. Cuando se quiere oír, se quiere entender y es fácil de proyectar. Tanto la buena como la mala música se proyectan y hay público para ella. Entonces yo creo que el lenguaje universal de la música no tiene fronteras, no tiene razas, no tiene distingos de religión, no tiene distingos de clase social. Es un lenguaje completo que abarca todo el universo y el entorno en donde la gente se desarrolla. Podemos considerar un ser humano que siempre tiene música. El ser humano siempre es musical. El ser humano siempre va a acompañar la música. Eso es lo que puedo decir del lenguaje universal de la música. Muchas gracias. El rock es literatura, el rock es poesía, el rock es música. Y puntos suspensivos porque puede ser mucho más. ¿Sí? Entonces, precisamente les propongo ese tema a nuestros acompañantes en este conversatorio. Frente a esas afirmaciones de que el rock es literatura, es poesía, es música, ¿qué posición tienen ustedes? ¿Por qué es importante establecer una relación entre literatura y rock, o en este caso poesía y rock? Bueno, básicamente porque al hacerse la mera enunciación de la pregunta, establecemos ya una interacción entre las dos artes o los dos artes y no pretendemos sepultar uno u otro o determinar cuál es más magno o no. Aquí podemos entrar en miles de discusiones, si el Nobel de Literatura le correspondía a Bob Dylan o si a Philip Roth, si el Nobel era para Bob Dylan o para cantautores que tuviesen más una relación con la literatura como Leonard Cohen o Tom Waits. En fin, la discusión es muy amplia, pero básicamente trata de develar lo que son distintas etapas de la convivencia entre la música popular o pop y el rock como una de sus facetas, y la literatura y sobre todo la poesía como fuentes de comunicación entre una y otra, desde que hijos de aristócratas en los años 50, sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, se desmarcaran de sus padres como autoridades y buscaran ser irreverentes, no obedientes, por así decirlos, y ahí se crea el rock como fenómeno de contracultura, de anarquía, que se identifica con esa primera etapa en la que reside esa relación como un prejuicio, es decir, se ve al rockero como alguien antiacadémico, como alguien desordenado, y no se le puede evaluar como poeta, Hablamos de los poetas de la generación beat, después los poetas malditos, después la literatura sucia que se comunica mediante la ciudad con la contemporaneidad, ya hablando de los años 90, rozando los 90, y muchos de los rockeros que hacían parte de esos fenómenos en la década naranja, que le escribían al espacio exterior, a sentimientos o a conceptos. Ahí nace el rock progresivo, nace otras facetas como la psicodelia extendida, el rock alternativo, nociones más cotidianas del rock, y sin embargo está produciendo fenómenos de intelectualización que siempre se dieron desde los años 50, pero sobre todo se están marcando ahora en los nuevos rockeros, en la medida en que al no buscar la fama, no perseguir la fama y tampoco identificarse con el rock como un fenómeno total, sino a través de sus subgéneros y estilos, pues van construyendo una música que permite que entremos en contacto con las distintas variables, que son música con referencias literarias, música lírica, cantantes que son escritores o cantantes literatos y demás facciones o modos de ver esta pequeña relación. De hacernos la presentación de esta bellísima, bellísima película que ustedes van a tener la oportunidad de ver hoy. Se llama Ida. Y le dejo la palabra a la profesora Olga.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Y debo reconocer que es un placer enorme para mí poder presentar esa película que he visto en varias oportunidades y que es una de esas pocas películas que uno ve y se da cuenta después de unos cuantos instantes que es una verdadera obra de arte, donde cada toma es perfecta, todo lo que dicen los protagonistas, la banda sonora de la película, el trabajo del camarógrafo, y esa precisamente fue la sensación que tuve al ver Ida por primera vez. Mi nombre es Paola Andrea Rivera, estamos acá en la Universidad de la UIS. Qué buena esta actividad que hicieron los chicos de aquí de la Universidad de la UIS, ya que es la Semana de la Lengua y pues traen muchas cosas que son muchas conferencias, muchos escritores de toda clase, y también nos invitaron acá a participar de la Feria del Libro, que toda la gente le ha gustado y ha sentido complacencia y se han sentido feliz, ya que traemos libros de todos los precios, libros de todas las editoriales, de todos los autores. Es un buen espectáculo y los invito a que sigan haciendo esta actividad año tras año. Celume terra observan cum maligna vultu. Spes duarum animarum perderam, tempus bellico tempestem cantabat, optando cum umbris, vivo universus omnes ad unum ad facendum aliquid eripio mundus. Pluvia focaris ex rubra prope est, qual potens est. Bebebit compari signati fueram inter oppressium actus propri. In silvis quo spiritus suffocat, arcanum secundum est. Sed